Oye, hermano, y recuperando un poquito esto de tu camino, me estaba revisando y acordándome también, me acuerdo perfectamente porque ese día te di mucha lata, güey. Yeah. Tu primer convocatoria que llegó un poquito por una lesión, ¿te acuerdas? Tú y Massa. Me acuerdo cuando todavía usábamos los famosos Nextel. Llegué de rebotito a la selección. Sí, pero, güey, llegaste a un partido de Trinidad y Tobago, güey. Sí. Ahí estamos. Que un compañero tuyo, compañero de profesión, sí. Pues, un reportero, cuando yo llego a selección, Omar Briseño se lesiona. Sí. Omar Briseño estaba en Tigres y él se reporta como lesionado. Y en su momento yo ahí entro en esa convocatoria. Yo llego hasta el lunes, martes. Y pues bueno, más allá de todo, pues se hace la prensa. Y un compañero tuyo me dice, oye, pues vienes aquí como a ocupar un lugarcito y todo el rollo, pero él se reía atrás del micrófono. O sea, se reía así como diciendo, vienes de relleno. Como que estoy haciendo mal la nota porque pues es mi jale, pero no tanto para apoyar algo, no sé, o porque está chido, ¿no? Y yo sentía bien feo. Yo decía, no, güey, yo no vengo de relleno, yo vengo a ganarme una titularidad, una cosa, una situación. Y cada que hablaba positivamente, él se reía, güey, como diciendo, pues este es el choro de todos los chavos, güey. Todos los que vienen aquí en selección, sí, van a ser grandes, ya sabes. Y a mí me picaba, te digo. Y cuando yo veía ese tipo de cosas, güey, a mí me sacaban de quicio y yo decía, güey, ¿sabes? Y yo llego el lunes, martes. El jueves hicimos interescuadras, ya estaba de titular. Viajamos a Trinidad y Tobago y el sábado jugamos de titular, hermano. Entonces termina el partido y ya ves que hay un pasillo de prensa y yo buscaba, güey, el reportero, yo buscaba, ¿dónde está este cabrón? Te lo juro. Y dije, no, este puto no vino. Este cabrón no vino. Dije yo, este cabrón no vino. Y después lo vi en otra concentración. ¿Lo tapaste después? Sí, lo vi en la concentración. ¿Qué hubo, cabrón? Somos bien cuates, güey. No te digo el nombre, pero somos bien cuates. Hasta la fecha somos bien. Ya después te lo digo acá. Sí, sin bronca. Somos bien cuates, güey. Somos bien a todo dar. Y no te dijo, oye, perdón, güey. No, después entiendes un poquito el trabajo. Empieza un poquito el trabajo de ustedes en el buen sentido, güey. Al final del día es lo mismo, güey. A ver, llega un chavo nuevo a la selección. Lógico, quieres tener una entrevista con él. Yo recuerdo que llegaba Rafa de Barcelona y era al que más querían tener ustedes ahí, al que más buscaban. No buscaban al más chiquito, buscaban al que realmente nos estaba representando muy cabrón, y Rafa estaba en Barcelona en ese entonces. Entonces yo me acuerdo que a lo lejos veía a Rafa dándoles una entrevista y yo lo veía y yo decía, no mames, qué perro, güey. O sea, yo queriendo que me entrevistaran, güey, yo queriendo que todo el rollo. Y luego nos mandabas toda la chingada después a nosotros, güey. Y ese güey mandándolos a la chingada, güey. Yo decía, qué pedo, güey. Ya después yo los mandaba a la chingada. Yo decía, luego, hermano, ¿cuál aplicabas de? Te la debo, hermano. Te la debo, hermano. Oye, hermano, te la debo, hermano. Te la debo, hermano. Sí, a huevo. Pero son las cosas, güey. Son cosas ahí padres, ¿sí? ¿Cuál fue uno de los, en todos estos momentos, primera etapa de selección que veías y como estos momentos que dices de subirte a un avión, primera clase, pero en selección? O sea, ¿qué recuerdas que llegaste y dijiste, ay, güey, o sea, estoy aquí, o sea, pellizquenme? Cuando llegué, convivir con Rafa, convivir con esos jugadores. Cuando llegué la primera vez al vestidor de la selección, Rafa Márquez, no recuerdo si estaba Cuau, si estaba Osvaldo ya había sido mi compañero, Jared, estaba Pavel Pardo, Torrado, era muy buen equipo. De los más chicos que venían era Ochoa en su momento, Giovanni empezaba, Carlitos Vela, o sea, Guardado empezaba, porque Guardado era más chico. Pero sobre todo nosotros en ese tiempo teníamos a Rafa Márquez como un estandarte. Rafa Márquez era un central, defensa central, entonces yo jugaba de central, yo era defensa, entonces yo decía, wow, mames. Entonces yo utilizaba el 3 y él el 4. Entonces yo estaba en un cubículo aquí y él estaba a un lado, yo decía, su puta madre, güey. O sea, más el 2, tú el 3, Rafa el 4. Más el 2, yo soy el 5. 4, el Osorio el 5, Torrado el 6 y así se iba, ¿no? Pero, güey, no, yo me sentía como, wow. Pero Rafa siempre ha sido de pocas palabras. Y yo, buenos días, Rafa, buenos días. Y yo así, güey.
¿Y qué tal allá, güey? ¿Cómo se iba allá, güey? Poca madre. Y yo, órale, güey. O sea, ¿sí me explico? Yo después decía, ¿cómo le saco más plática, güey? Estoy bien pendejo, güey. O sea, yo decía, no, ¿sí me explico o no? Hasta que después empezamos ahí, ya sabes, jugando y haciendo y todo el rollo y todo el show. Y ya digo, gracias a Dios, después ahí, pues convivimos muchísimos años, bueno, varios años, todo el rollo y gracias a Dios nos llevamos poca madre. ¿Sí? Después de la experiencia del mundial, vino otro gran año, te toca irte, güey. O sea, que era un poquito de lo que platicábamos, un contraste tan fuerte. Es cierto, esta me la contaron, que un colega, también ahorita te digo quién, te vas a acordar, güey, que fue a visitarte a Holanda, que te dijo, güey, hay una hamburguesa con tu nombre. Sí, sí. Es que haz de cuenta cuando yo voy, cuando yo meto el primer gol, supuestamente allá fue como que golazo de zurda y fue como un boom, ¿no? Así la hacían así, según ellos, ¿no? Entonces, yo en las tardes yo iba a comer a un restaurante de que estaba dentro del estadio. Ajá. Dentro del estadio. Entonces, me gustaba ir ahí porque mientras tú comías tenían muchas televisiones o pantallas que en su momento pasaban toda la historia del club, los goles, los goleadores, las jugadas, los campeonatos, todo. Tú estabas almorzando y veías todo, como toda la historia. Y ahí me senté chido y empezaba a ver todos los jugadores que habían pasado por el PSV, ¿no? Yo no imaginaba tantos de un gran nombre, güey. Sí. Y empecé a ver. Entonces, de tantas veces que iba, el mismo chef de ahí decía, pues este güey juega con nosotros. Sí, pues es el mexicano, ya sabes. Y todo y cuando me toca que meto el gol, él al mismo baguette que yo comía todos los días, porque era el que más me gustaba, yo iba y dame el baguette. ¿De qué era, güey? Era un baguette. Yo le decía el baguette del Chavo del Ocho, porque era el jamón con ellos le ponían mayonesa, jamón, ¿no? Mayonesa y no sé qué tanto y queso de ese amarillo y todo el rollo y su lechuguita y todo. Entonces yo le el baguette del Chavo del Ocho. Nunca supieron quién era el Chavo del Ocho en el buen sentido, pero yo le decía el baguette del Chavo del Ocho, pero yo por la torta de jamón, ¿no? Madre así, ¿no? Entonces, cuando pasó lo del gol, el chef decía, Salcido Boom. Y así le pusieron a ese baguette como Salcido Boom, por el tema del tiro ese, del gol y todo el rollo. Entonces, yo le decía al baguette de Chavo del Ocho, ya los cotorreaba y el chef lo llamó como tal. Entonces, ¿y se quedó un rato en el menú? Sí, se quedó un rato en el menú. Estuvo chido eso. Ya después ya no metí goles y ya le quitaron. Oye, hermano, hay una historia que pues ya alguna vez te lo pregunté y como que no te gusta mucho platicarlo.